Hola, hoy hablaremos de las relaciones entre las potencias de la Guerra Fría. Primer bloque comunista liderado por la Unión Soviética, también conocida como la URSS. China, quien formó parte de la Unión Soviética pero por muy poco tiempo, también considerado comunista. Y el bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos de América. Las principales causas entre los enfrentamientos de las grandes potencias fueron: la URSS intentó difundir sus ideales comunistas en el mundo, pero los Estados Unidos se oponían de manera rotunda, ya que no les era muy conveniente. 2. La adquisición de armas o armamento atómico por parte de la URSS, China y los Estados Unidos. Y 3. La carrera armamentística, ideológica y tecnológica entre la URSS y los Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que la Revolución China se basó en campesinos y la Revolución Soviética fue por obreros. Con esto ya se establecía una división, pero dichas diferencias no hacía que se nieguen como futuros aliados para los enfrentamientos. Poco a poco, la Unión Soviética comenzó a tratar a China como un aliado más, un simple aliado más, que apenas podía dar opiniones, tener voz y voto e intervenir en el comunismo a nivel mundial. Las fronteras de la Unión Soviética con China procedían de la Rusia zarista imperial. Se fijaron en 3 tratados: Aigún, Pekín y San Petersburgo. Dichas fronteras fueron puestas por las fuerzas del Imperio Chino de la dinastía Qin. Las reivindicaciones chinas aparecen en el renacimiento del nacionalismo, desde que el Partido Nacionalista Kuomintang en 1927, Sun Yat-sen, fundador de la República, declaraba que las pérdidas territoriales se encontraban en los territorios de China, en los valles Amur, Uxuri y en las regiones del norte de los ríos Nil, Kokat y Yamur. La victoria china en la guerra civil silenció las reivindicaciones de la frontera con la Unión Soviética por las distintas ideologías. En 1949, la Unión Soviética y China firman una alianza, pero debido al poco contacto entre las mismas, los Estados Unidos encontró un punto débil, en el cual inició una política de entendimiento con China para contener a los soviéticos. En el año de 1954, durante la visita a Pekín de Nikita Khrushchev y Nikolai Bulganin, se produjo el primer desacuerdo. Los chinos argumentaban que la República Popular de Mongolia había sido puesta bajo el control de la URSS de manera abusiva. Sin embargo, en 1946 existió un acuerdo chino-mongolo. El 25 de junio de 1950, la guerra en Corea fue un conflicto armado que tuvo lugar en la península coreana y dividió al país de forma permanente en Corea del Norte y Corea del Sur. Tuvo como telón de fondo la disputa ideológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1954, en Taiwán fue la crisis del litoral chino. China bombardea el litoral de Qingdao y los Estados Unidos, que ayudaban al líder nacionalista que se encontraba en Taiwán, firma un acuerdo mutuo con Estados Unidos, en el cual se especificaba que Estados Unidos ayudaría a Taiwán a defenderse, pero también tendría ayuda militar para invasiones territoriales. División y especificación del mapa. La división comunista roja, URSS y sus aliados.
amarillo, China y sus aliados, Camboya y Albania, negro, otros regímenes comunistas. La República o Ruptura China Soviética es el nombre que recibió la crisis de las relaciones de la República Popular China y la Unión Soviética, que comenzó a finales de 1950 y se intensificó a inicios de los años 60. Mao Zedong comenzó a ver a China como el nuevo referente del comunismo en el mundo, que debía abandonar la Unión Soviética, que traicionaba a la causa ideológica. Precisamente, este creciente enfrentamiento ideológico llevaría a la Unión Soviética a cancelar los proyectos de ayuda a China en su proyecto nuclear. Khrushchev, temeroso de los enfrentamientos armados con los Estados Unidos por la cuestión de Taiwán, no apoyaba las acciones militares del ejército chino, del Ejército Popular de Liberación, contra los archipiélagos de Matsu y Quemoy, controlados por el régimen nacional de Taiwán, al final de 1950. En 1960, la Unión Soviética ordenó la salida de los expertos establecidos en China y cancelaban los proyectos de cooperación técnica. Unos años más tarde, en el año de 1962, las relaciones aún más tensas. La Unión Soviética negaría una vez más el apoyo de la República de China en la breve guerra que mantuvo con India por el control de la zona fronteriza. En 1960 empezó a surgir problemas fronterizos. China demandó 5.000 violaciones territoriales por parte de la Unión Soviética. Y en el año de 1962 existió la crisis del litoral cubano, en la que la Unión Soviética mandó 42 misiles de alcance medio y 24 de alcance intermedio a Cuba, por lo cual los Estados Unidos amenazaban con invadir si no se los retiraban. En el año de 1969, China y la Unión Soviética para aquel entonces eran uno de los más importantes en el mundo comunista. Ambos peleaban por la superioridad ideológica conjunto a Estados Unidos, quienes tenían una mayor ventaja. En el campo comunista, China tiene una breve llegada al comunismo. Acusaba a la Unión Soviética de revisionismo, oportunismo y traición a los ideales soviéticos. Consideraban que China era una nación dogmática peligrosa como rival, y con tal de no dejarse afectar por Moscú, ayudaría o buscaría a Estados Unidos. El 2 de marzo de 1969 estalló el conflicto entre ambas potencias. Se acusaban simultáneamente de ser responsables. En dicha fecha existió un enfrentamiento inesperado en la isla de Shambao. Los soviéticos mantuvieron un enfrentamiento en el cual existió 59 muertos, entre ellos un coronel, aproximadamente 100 heridos. Frente a esto, las tropas soviéticas bombardean a China, que se encontraba en Shambao, y producto de estas bombas se retiran hasta septiembre, cuando los guardias soviéticos deciden en atentar a los chinos. En el año de 1980, la Unión Soviética invadió Afganistán, lo que llevó a los americanos y sus aliados a boicotear los Juegos Olímpicos del mismo año. Como defensa, los soviéticos interrumpieron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Otro punto es que los americanos financiaron a la guerrillera de Afganistán para luchar contra las tropas soviéticas, siendo la guerra de Afganistán el resultado del punto de quiebre para los soviéticos. En 1985, Gorbachev se convierte en el líder de la Unión Soviética, adoptando una actitud conciliadora, firmando varios pactos de reducción de armas con Estados Unidos. En 1989 existe una retirada soviética por parte de Afganistán y en 1990 se firma la unificación Alemania. Muchas gracias por la atención recibida.